Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien de salud. Vamos a comenzar con otro ejercicio de análisis estructural en base a lo que es dimensionamiento de losas, así como de dimensionamiento de traves. Ok, vamos a comenzar. Nuestra actividad es el proyecto de un invernadero en el Salto de Quetzalapa en Zacatlán, Puebla, el cual nos dice analiza las bajadas de carga sobre los ejes estructurales o bordes de las losas de concreto que forman parte del proyecto de invernadero de Zacatlán, Puebla, con una sola planta. Determina las áreas tributarias de las losas de concreto del restaurante que forman parte del invernadero que tiene losas planas. El espesor de dichas losas de concreto es de 10 centímetros de espesor y contiene una carga uniformemente distribuida, que es el valor de W igual a 750.5 kilogramos sobre metro cuadrado, que es la carga total máxima por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que ya viene factorizada la carga, ya tenemos lo que es la carga del servicio más el factor de seguridad y nos da la carga de diseño. Ok, en la siguiente planta del restaurante, determinar e identificar el eje más crítico y pesado para calcular la sección de las traves que requiere el proyecto. Ok, nos muestra lo que es la imagen. Aquí tenemos ya los tableros en los cuales viene definido por cotas y ejes. Ok, entonces para identificación del tablero vamos a ver cuáles son más que nada las preguntas que nos hace un proyecto de este tipo. Entonces fuimos a campo, tomamos las medidas, sacamos la referencia en cuestión de los cruces de las columnas y de esta manera hicimos el levantamiento en campo. Ok, entonces las preguntas del proyecto es ¿cuál es el eje más crítico o cargado en peso? Esa es la primera. La segunda es la cantidad de carga en toneladas que transmite el eje más crítico de la losa del proyecto del restaurante. La tercera nos dice es la cantidad de carga total en toneladas de todas las losas de concreto del proyecto del restaurante. Y la última es la dimensión de las traves de concreto armado que deben contener todos los ejes estructurales bajo las losas de concreto del proyecto del restaurante. Vamos a prediseñar lo que es el peralte y la base. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a descifrar el proyecto. Entonces hagan de cuenta que fuimos al terreno, tomamos las medidas y hacemos nuestro croquis. En base al croquis vamos a comenzar. Principalmente definimos el número correspondiente de losa a cada tablero para llevar un control y asignar la nomenclatura para traves y columnas. En este caso no nos piden columnas, pero sí losa y trave. Entonces vamos a comenzar. Hacemos nuestro croquis y definimos las losas. Entonces observamos que tenemos 12 losas en nuestro conjunto de tableros. En base a esto, dice, el área tributaria para bajar las cargas de las losas a las traves se define como el parteaguas que delimita el área tributaria. Comienza en cada uno de los vértices con un ángulo de 45 grados hasta que se cruzan o se interceptan para delimitar el área correspondiente para cada trave. Teniendo de esta siguiente manera nuestro siguiente croquis. Aquí definimos el área tributaria y de una vez ponemos la nomenclatura para definir cada una de las traves, porque al momento de poder calcular o diseñar podemos identificar inmediatamente una trave por sus ejes, así como por su nombre. Perfecto, entonces ya tenemos el croquis también en el cual estamos definiendo las traves para poder comenzar con nuestro diseño. Entonces, para la bajada de cargas de las traves, una vez definida la nomenclatura, podemos identificar qué áreas son las que distribuyen las cargas y también podemos definir que la trave que tiene mayor área tributaria es la trave crítica que estará sometida a una carga mayor de todas las demás. Ok, en base a nuestro tablero que ya hemos definido, entonces la trave que tiene mayor área es la que tiene mayor separación en sus puntos de apoyo, o sea que sería entre columna y columna o entre los ejes. Entonces el eje de mayor distancia es el que está en CD y en el sentido transversal tenemos que es del eje 2 al 3 y del eje 3 al 4, lo cual nos dice que la trave 9 es la que está sometida a mayor carga de todos los tableros. Definimos como área tributaria 1 y área 2. Para poder calcular el peso, vamos a ver qué es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el eje más crítico o cargado en peso? Aquí lo tenemos, es la trave número 9 y vamos a calcular su peso. Para esto hay que sacar sus áreas tributarias. Voy a hacer el croquis de la primera figura, que es un trapecio. Entonces podemos observar que la trave 9 es la que soporta mayor área.
Por lo tanto, realizaremos el cálculo para la bajada de carga de esa trave. Voy a comenzar haciendo el croquis de lo que es el trapecio superior. Tenemos que la base mayor es la distancia que hay del eje C al D, que son 660. La base menor es el pedacito que tenemos aquí, entonces esta distancia la calculo con la distancia del eje CD menos el eje 2, 3. ¿Qué nos quiere decir? Como es a 45 grados, esta distancia de este punto aquí, tenemos que es la mitad de esta distancia. Entonces, esta mitad más esta mitad nos da completamente la distancia del eje 2 al 3. Entonces, para encontrar la base menor, es la longitud de CD menos el eje 2, 3, que es 6. Tenemos que es 660 menos 6 nos da 0.6. Y la altura pues, es la mitad del eje 2 al 3, que es 6, la mitad es 3. Así tenemos, entonces, para calcular el área del trapecio, tenemos que es base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por su distancia. Aquí ya tenemos la fórmula y nos da 10.8 metros cuadrados. Ok, esta es el área superior. Ahora vamos a sacar el área número 2, haciendo el croquis también, y lo acomodo en el mismo sentido, base mayor abajo, base menor arriba y la altura acá. Si lo invertimos, exactamente lo mismo. Ok, ¿de dónde salió el 1.60? Aquí tenemos que es la longitud de CD menos la distancia 3 a 4, que es 5. 660 menos 5 nos da 1.60 y obtenemos lo que es la base menor. La altura es la mitad del eje 3 al 4, que es la mitad de 5, es 250. Perfecto. Calculamos el área, es base mayor más base menor entre 2 multiplicado por su distancia y obtenemos el área. Ya que tenemos las dos áreas, hacemos la sumatoria de ambas y tenemos el área total que está cargando la trave. Ahora el problema nos dio el peso. Sabemos que el peso por metro cuadrado es de 750.50 kilogramos por metro. Para calcular el peso total que está cargando la trave, que es la más crítica, es trave 9. Aquí corríjanle, es trave 9. Tenemos que es el área total de la trave 2105 multiplicado por el peso que es 750.5 nos da un total de 15.798.025 kilogramos. Ese es el peso total del eje o la trave que carga más en la losa. Con esto ya contestamos la primera pregunta. Vamos a continuar. Para el cálculo de cada una de las traves se debe realizar el mismo procedimiento con su respectiva área. Ok, el siguiente es, para la bajada de cargas de las traves a las columnas, podemos identificar que la mitad de la trave es la que distribuye la carga a la columna. Y también podemos definir que la columna que tiene mayor área tributaria es la columna crítica, que estará sometida a una carga mayor que todas las demás. En base a nuestro diagrama, aquí podemos ver nuestra trave. Podemos ver que la mitad del área tributaria de la trave nos va a cargar esta columna y la otra mitad nos va a cargar acá. Aquí lo que nos pide, antes de empezar, dice, el método sencillo también para definir la carga podemos visualizar gráficamente localizando las distancias de las áreas tributarias y calculando el área de los trapecios o triángulos según sea el caso. Esto es si no tenemos aún la carga de todas las traves. De lo contrario, sumaríamos la mitad de la carga de todas las traves que concurren a la columna o que se apoyan directamente en la columna. O sea, sumaríamos la mitad de la trave 26, la mitad de la trave 8 y la mitad del peso de la trave 25, así como la mitad de la trave 9 para obtener la carga total en la columna. Para nuestro ejercicio únicamente nos dice es la cantidad de la carga en toneladas que transmite el eje más crítico de la losa del proyecto del restaurante. Únicamente del eje más crítico, entonces lo quiere en toneladas. Entonces nos pide nada más del eje, no de todo el peso que va a cargar la columna, ¿verdad? Hay que entenderlo, es lo que nos está diciendo. Dice la cantidad de carga en toneladas que transmite el eje más crítico de la losa. Nada más dice el eje más crítico, ¿verdad? Hago mención de esto. Entonces tenemos que el peso total es el de la trave número 9, aquí hay que corregir en lugar de 10 es 9. Ya lo habíamos calculado anteriormente que era el área total 19.7 por 750.5 kilogramos por metro, que es el peso por metro, nos daba 14.784.85, que era el peso total de la trave. Si hacemos esto, lo dividimos
¿verdad? El peso entre 2 nos va a dar exactamente el peso que nos está alojando en uno de sus apoyos en su eje, ¿verdad? Entonces, 14.784 entre 2 nos da 7.392.425 en kilogramo y en tonelada es 7.392 toneladas. Con esto contestamos la segunda pregunta que nos hacen. Ok, vamos a continuar. Para el cálculo de cada una de las columnas se deberá realizar el mismo procedimiento con su respectiva sección. ¿Va? Puede ser, si estamos checando la columna B2, entonces sacamos las áreas tributarias y calculamos. Esto es para cada una. El problema únicamente nos pide esta trave, ¿verdad? La trave más pesada. Ok, la siguiente nos dice la cantidad de la carga total en toneladas de todas las losas de concreto del proyecto del restaurante. Ok, para esto necesito ver mi croquis donde tengo las losas, porque aquí tengo las medidas de cada una de las losas. Para facilitar esto, pues voy a hacer un cuadro, lo pueden hacer en Excel o si gustan hacerlo a mano es igual, en el cual interpreto el valor del área de cada una de las losas multiplicado por el peso por metro cuadrado y sumado todo obtenemos el peso total de toda la losa del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse un eje donde puse el número de losa, puse otra columna con ejes del eje AB con su distancia y la losa 1 me abarca lo que es el eje AB y el eje 1, 2. Entonces es base por altura. Tenemos la base por altura multiplicado me da el área. Hice lo mismo con cada una de las losas y de esa manera obtuve los metros cuadrados de cada losa. Aquí podemos observar que la losa número 6 es la losa más pesada, me da 39.6 metros cuadrados. La losa número 6 es la que pesa más y al momento de sumar tenemos el área total de toda la sección y esto multiplicado. Aquí el peso es 750.5 por 318, nos va a dar el valor. Perfecto, de esa manera calculé el peso total de la losa. Vamos a continuar con el que sigue. En la siguiente pregunta, me dice, es la dimensión de las traves de concreto armado que deben contener todos los ejes estructurales bajo las losas de concreto del proyecto del restaurante. Entonces, lo que vamos a hacer es un predimensionamiento. Se le llama dimensión o ya diseño final ya cuando hacemos los cálculos por medio de reglamento. Por lo tanto, el prediseño nos apoya y nos ayuda para poder dibujar lo que son las dimensiones mínimas requeridas del proyecto. Ya cuando se hace el diseño estructural, ya es cuando se define si se reduce, se queda igual o se tiene que incrementar la sección. Por lo tanto, se le llama prediseño. Utilizando nuestro croquis donde tenemos el número de traves, también es procedir con lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos para prediseño? Manejamos lo que es la longitud de la trave con un 10%, ¿da? Ahorita es únicamente por criterio estructural, no es porque sea una norma o una regla. Hay autores que manejan diferentes coeficientes. Ya después, cuando estén en diseño estructural, lo van a ver más a detalle. Entonces, como prediseño, agarren el 10% de lo que es el claro. Lo que hace Gómez Tremari dice la longitud del claro de la trave dividido entre 12 y ese es el peralte máximo. Y la base la considera la mitad de lo que es el peralte de la trave. Entonces, para nuestro caso, hice también un tablero en el cual defino las traves que son similares, la distancia igual. Por ejemplo, las traves que están en los ejes de AB, que es la trave 1, la trave 4, la trave 7, la 10 y la 13, tienen la misma longitud, que es 5 metros con 40. La trave BC es la 2, la 5, la 8, la 11 y la 14, que tiene 6 metros. La trave que está en los ejes C y D tienen 6 metros con 60 y la trave 3, 6, 9, 12 y 15. Así sé con cada una de las traves porque tenemos una misma distancia. ¿Qué es lo que hago? La distancia la multiplico por el 10% y la convertí en centímetros. O sea, la distancia la tengo en metros, la convierto en centímetros. Me da un peralte de 54 centímetros el peralte y 50% del peralte me va a dar el valor de la base. Entonces, 54 entre 2 me da 27. Así con cada una de ellas y ya tengo un prediseño. Entonces, en base a las longitudes, ya tengo los peraltes y lo que son las bases.
Si ustedes observan, me dan números nones, impares y todo eso. Entonces, cuando hacemos un diseño, por lo general manejamos secciones con números cerrados. Hice otra tablita en el cual hago ya el prediseño definitivo. Entonces, para los ejes que están en el AB, le pongo su nomenclatura como T1, para no estar escribiendo otra B1, porque muchas veces los planos se llenan de muchas letras. Entonces, únicamente con que ponga T-1, le voy a poner a todas las traves que están de AB, porque es la misma distancia. El diseño sería, tengo 54 por 27, entonces me voy al número 5 cerrado hacia arriba o hacia abajo. Tengo 54, le pongo 55, y tengo 27, me voy a 25. Entonces 55 por 25. La trave 2 tiene 60 por 30, la dejo igual. La trave 3 me da 66 por 33, la defino como 65 por 35. La trave 4, que es 42-21, la dejo en 40 por 20. La trave 5 me da 60 por 30, la dejamos igual. La trave 6 me da 50 por 25, queda igual. Y la trave 7, 25 por 12, 5, la dejo de 25 por 15. Entonces yo ya puedo dibujar mi plano con estos peraltes. Ya cuando se somete a un diseño, un cálculo estructural, entonces ya se define si se hacen más pequeñas o más grandes. Pero este es un prediseño para que ustedes dibujen, puedan hacer su plano de permisos. Inmediatamente cuando lo estén revisando en el ayuntamiento digan, ok, pues trae el dimensionamiento de traves adecuado. Entonces no te van a decir, tienes un claro de 6 metros y estás metiendo una trave de 30 centímetros, está mal, ¿verdad? Porque tú definiste un entrepiso de 30 centímetros y tú propones que el peralte de tu trave es de 30, está mal, ¿verdad? En concreto no se puede. Tendríamos que diseñarla de acero para poderle dar ese espesor en base a diseño estructural. Ok, pues con esto damos por terminada nuestra sesión de las actividades. Espero haya quedado muy claro. En caso de tener alguna duda o comentario, les dejo mi correo y les dejo pues parte del video para que lo vayan pausando y vayan haciendo su análisis respectivamente. Eso es todo por el día de ahora. Que tengan un excelente día. Nos vemos para el próximo video.